Ha convocado a esa reunión, uno de los organizadores de esa reunión, con respecto a un tema tan importante como lo saben todos los que trabajan en taxi de día y de noche, Uber. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la convocatoria. Aquí todos sabemos que Uber no es legal. Sabemos que está promoviendo a nivel mundial la piratería. Todos sabemos a nivel mundial que ellos lo que hacen es comprar conciencias. Te agradezco la invitación al senador Robledo. Yo creo que es el vocero por parte de los amarillos y se ha colocado la camiseta amarilla en esta guerra de mafias, porque Uber es una mafia a nivel mundial en el cual ha acabado con los taxistas en gran parte del mundo. El tema de hoy es Uber. Los volantes decían Uber. Yo sé que hay cosas más importantes para unos. En este momento es Uber. Yo sé que quieren hablar de seguridad social, yo sé que quieren hablar de otros temas, pero yo creo que vieron, es Uber. Si nosotros no sacamos la piratería del país, y si ellos no quieren trabajar sobre la legalidad, que no es el interés de ellos, entonces no tenemos con qué pagar nada. Entonces no hay otro tema. Yo creo que ustedes se han dado cuenta en videos los debates que el senador ha hecho. Yo creo que ustedes han visto que ha estudiado minuciosamente el tema. Lástima que no vino más gente porque confundieron lo que es que PM con AM. Entonces, pero no importa, para eso él está aquí, explicarnos qué se está trabajando desde el Senado, de parte del senador y otros senadores que están apoyando también con el mismo partido. Entonces, señores, bienvenido senador. Yo creo un aplauso para el senador porque cualquiera no viene a estar. Bueno, buenas noches. Quiero empezar por agradecerles a todos ustedes por estar esta noche aquí. Yo voy a hacer unos comentarios, un análisis sobre la situación con el que no tienen que estar de acuerdo. Yo les voy a dar mi punto de vista, de acuerdo a cómo yo veo este asunto. Podrán estar de acuerdo con unas cosas sí, otras no. No traigo una solución mágica para esto, yo no tengo de mago nada. Entonces, por eso lo que voy a hacer es hacer un análisis que espero contribuya para encontrarle algún tipo de solución a este problema. Entonces empiezo diciendo esto. Yo creo que todos debemos estar interesados, ustedes y la ciudadanía toda, porque aquí hay que bregar a encontrar, digamos, esta crisis debería servir para que las cosas mejoren para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, ojalá podamos encontrar, o se deben encontrar, soluciones que le sirvan a los conductores, que le sirvan a los propietarios de taxis, que le sirvan a la ciudadanía, a los usuarios, porque si no, no vamos a resolver realmente este problema. Entonces voy a empezar por señalar algunos hechos que, digamos, son a mi juicio ciertos y que deben servir como de base, y después mirar como unos análisis sobre esos hechos, qué conclusiones puede uno sacar. Entonces, la primera cosa que quiero señalar es esto, y lo digo con toda franqueza: el servicio de taxis, seguramente en el mundo, y aquí en Bogotá y en Colombia, podría mejorar muchísimo. Dicho de otra manera, deja mucho que desear. Hay mucho ciudadano que tienen actitud democrática, que es gente buena persona. En general, los usuarios todos son buenas personas, digo yo en general, que tienen una cantidad inmensa de reclamos que hacer. Y yo parto de la base de señalar que muchos de esos reclamos, no voy a decir que todos, pero muchos de esos reclamos son justos. Y ustedes saben que en esto yo tengo la razón. Entonces partamos de esa base, porque si no partimos de esa base y si no buscamos que al final la solución tiene que incluir que el servicio mejore, pues no estamos haciendo nada. Es más, parte de la crisis que hay es que como el servicio no es lo bueno que debería ser, hay un descontento grande y hay quienes se aprovechan de esa circunstancia para inventarse falsas soluciones, que es finalmente el lío que tenemos. El lío que hay con Uber al final es que es una falsa solución, como lo voy a explicar. Entonces,
No voy a entrar en detalles, pero parto de la base de señalar que yo creo que hay que empezar por reconocer que el servicio no es lo que debería ser y que se puede mejorar muchísimo sin que eso le haga daño a nadie, porque mejorar las cosas no tienen por qué ir en detrimento de nadie. La segunda cosa que quiero señalar es esto: yo no comparto la satanización que se ha hecho de los taxistas. Y uno encuentra gente, inclusive algunos medios, que de pronto presentan a los taxistas como los peores personas del mundo. Eso yo no comparto esa idea, eso no es cierto. Ahora, seguramente habrá conductores que hacen cosas que no deben ser. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que nadie debe estar de acuerdo con eso, pero eso no permite estigmatizar a todo el sector. De la misma manera que uno puede encontrar médicos que hacen cosas que no son, o comerciantes, o bueno, lo que uno quiera. Siempre en cada sector hay gente que hace las cosas como no son, y uno no puede llegar y coger a todo el sector y echarlo en el mismo saco y estigmatizarlo. Yo no comparto ese criterio y pienso que debería ser parte del estilo del debate, y hay que pedírselo a la ciudadanía. Así se tengan muchas críticas, bueno, hay que puntualizar las críticas. Lo tercero que hay que señalar es esto: manejar en una ciudad como Bogotá es medio un infierno. O sea, y ese es parte del problema. O sea, si aquí tuviéramos buenas vías, sin huecos, si las jornadas de ustedes no fueran tan largas como son, tan mal pagas, el lío de la seguridad social, no hubiera los trancones que hay, seguramente por definición el servicio sería mejor, porque ese estrés también genera estrés, y el estrés genera contradicciones y roces y malos genios y cosas de ese corte. Esta es una ciudad, Bogotá particularmente, donde todo el mundo anda mal geniado. Sí, por una cosa o por otra, porque es una ciudad donde es duro vivir. El que se tiene que montar un Transmilenio se baja muerto de la piedra, el otro está desempleado. O sea, hay todo un ambiente que no facilita las relaciones entre los conductores y entre los usuarios, ¿sí? los pasajeros, e inclusive hay muchas tensiones también entre los conductores y los propietarios de los taxis y las empresas y todo. O sea, es un sector muy estresado. Eso hay que señalarlo, y yo pienso que parte de la solución debe incluir ver qué se va a hacer con todas estas cosas, ¿sí? Pero también lo digo desde ya, y más adelante me voy a detener al respecto. Cada cosa tiene que tener su momento, o sea, cada hora tiene su afán. Pretender resolver todos los problemas de un tiro, pienso que no es una buena manera de resolverlos. Yo lo voy a enfatizar un poco más al final, ya un poco en el asunto de las propuestas. Lo otro que quiero plantear como un hecho que es irrefutable es que Uber es ilegal. Yo no sé si ustedes vieron, yo le envié en estos días una carta a los medios de comunicación donde les cito Constitución y no sé cuántas leyes y decretos y artículos y resoluciones y sentencias y de todo que no permiten dudar que ese servicio es ilegal. Es ilegal. Y este es uno de los problemas que tenemos en esto. Yo creo que ha habido mucho formador de opinión que en esto se ha equivocado y ha sembrado la duda de si es ilegal o no es ilegal, y eso por supuesto le da alas a Uber. Pero no, Uber es ilegal, y ellos se vinieron a instalar aquí a sabiendas de que es ilegal, y es ilegal en casi todo el mundo, si no en todo el mundo. Y se vienen a atropellar, a pasarse las normas por la faja, y eso por supuesto es inaceptable, y es más inaceptable todavía la alcahuetería del gobierno nacional. Aquí hubo un exministro, el señor Molano, que mientras fue ministro de las TIC no hizo nada contra esa ilegalidad, y en estos días salió a dar declaraciones a hacer demagogia de lo mucho que querían los taxistas. Este es parte del problema que tenemos, y yo creo que hay que enfatizar y hay que hacer una pedagogía con los pasajeros. Ustedes deben hablar con los pasajeros y explicarles con toda paciencia que, bueno, el que quiera criticar el servicio de taxis de Bogotá lo puede criticar, y el que no le gusten las cosas tiene todo el derecho, pero pongámonos todos de acuerdo en que Uber es ilegal. Ilegal. Sí, pero hay que explicárselo, porque mucha gente no lo sabe. Es que aquí parte del problema es que hay mucha gente que ignora las cosas y los han confundido, ¿no? Entonces uno menos te dice, no, es que dicen que es ilegal. No, no es que dicen, es que es ilegal. Me gustó que anoche en el programa ese de los debates de los candidatos, Yamita Amat hace una pregunta sobre Uber y dice, eso es ilegal. Yamita Amat tiene razón, es ilegal. Y es ilegal de dos maneras distintas. Uno, porque promueve la piratería. Eso es claro en Uber blancos también, pero es más claro, todavía más evidente en Uber X. Porque es que en Colombia las normas dicen que solo puede prestar servicio público a aquellos vehículos que cumplen unos requisitos y unos permisos y unas empresas. Eso está perfectamente detallado en las normas, ustedes lo saben a la perfección. Entonces, eso que hace Uber es promover que
usuarios, que muchos de ellos pueden no saber lo que pasa ni entender de estas cosas, terminan usando un servicio que es ilegal. Eso lo hemos llamado toda la vida los taxis piratas, que han existido siempre. Uno aquí se baja en El Dorado y siempre hay alguien que se para y le dice lo llevo y no sé qué, y eso es ilegal. Ahora, ¿cuál es el lío que monta Uber? Y por eso lo de Uber es tan preocupante y tan complicado. Es que eleva la piratería a escala industrial, porque como le mete internet, entonces puede comunicar ese negocio de muchísimas maneras. Esa es una ilegalidad. La otra ilegalidad, Manuel Sarmiento, que ha sido mi asistente muchos años, 6 años en el Congreso, y ahora anda de candidato y esto al Consejo, pero Manuel es un abogado de muy buen criterio. Entonces explica una cosa que es bien simple. La acción, ¿cómo se llama? La aplicación, ese uso también es ilegal. O sea, hay que no nos vengan con cuentos a decir que no es ilegal. Y la explicación es más o menos simple. Bueno, primero, todo lo que tenga que ver con transporte necesita pedir permiso. Eso es lo que dice la Constitución y las leyes en Colombia. Y lo segundo, Manuel insiste en una figura que está clara en los conceptos de la Corte Constitucional, que dice que la mala fe no puede crear legalidad. O sea, el presupuesto del derecho es que se actúe con buena fe, y es evidente que los de Uber no actúan con buena fe, porque ellos lo que están es poniendo en contacto un cliente con un vehículo ese servicio es ilegal, ¿sí? Está por fuera de las normas. O sea que la ilegalidad de Uber es manifiesta. Parte del problema grave que tenemos aquí es que las autoridades no actúan con la diligencia que deberían actuar, ¿sí? para resolver ese problema, porque están por fuera de la ley. Entonces aquí nos hacen demagogia. No, que es que usted puede contratar un hotel por internet en Nueva York, o que puede comprar un pasaje por internet, o reservar un restaurante por internet, y eso es verdad, usted puede hacer eso por internet, pero el hotel tiene que cumplir con unas normas. Usted no puede abrir un hotel sin ciertos permisos y requisitos. Sí, usted puede comprar un pasaje de avión por internet, pero el avión tiene que tener ciertos permisos, si no, no lo dejan volar. Sí, y un restaurante, usted puede pedir una comida a un restaurante por internet, pero la higiene vigila que la cocina de ese restaurante no sea un nido de cucarachas. Entonces aquí nos pasa lo mismo. O sea, usted puede comunicar una cierta actividad, pero la actividad tiene que ser per se legal. Y resulta que los taxis piratas no son legales. Esa es una realidad que está allí perfectamente clara. Estos son como los principales hechos. Hay otro hecho que yo quiero plantear desde ya. Esta tiene que ser la lucha de la legalidad. Yo no auspicio ningún comportamiento, ni conducta, ni posición que incluya matoneo o que incluya ilegalidades o cosas de ese corte. Yo creo que la gente tiene derecho a reclamar y a movilizarse. Yo he promovido movilizaciones, he estado en marcha y hasta en paros, en cosas, ¿cierto? Pero repito que eso tiene que ajustarse a ciertas normas, porque el hecho de que unos procedan mal no autoriza a que todo el mundo proceda mal, o si no, esto se nos vuelve la ley de la selva. Bueno, entonces, hasta aquí estos son, yo diría, que algunos hechos que no deberían tener discusión. Bueno, ¿qué conclusiones salen de así? Bueno, ¿y qué hacer? Porque el problema ya está perfectamente creado, digámoslo así. Primer criterio que planteo: cualquier solución tiene que ser sobre la legalidad. O sea, tiene que ser sobre la legalidad. O sea, Uber no puede pretender que entonces puede seguir operando aquí sobre la base de violar la Constitución y la ley, que porque son gringos. Porque al final ese es el argumento. Como eso es de un banco muy poderoso que se llama Goldman Sachs, entonces ya eso se sienten con el derecho a hacer lo que se les dé la gana, y eso no puede ser así. Entonces cualquier cosa tendrá que ser sobre la legalidad. Hay un punto que es muy importante, sobre el cual se debe hacer pedagogía. Es que las ciudades son muy complicadas. Yo soy arquitecto, yo algo entiendo de urbanismo y fui profesor muchos años en la universidad, y este es un tema que yo lo he meditado desde hace rato, el tema de la movilidad. Entonces estoy explicando esto. La movilidad en las ciudades, por definición, es una cosa dificilísima en cualquier parte del mundo. Los trancones en París, en Nueva York, donde sea, son complicadísimos. ¿Por qué? Porque mientras los vehículos crecen y crecen y crecen, en la medida en que crece la población y las ciudades siempre crecen, las vías no logran crecer en la misma proporción. O sea, las vías del centro son de ese ancho desde hace 200 años, y ampliarlas es muy difícil, muy costoso. Entonces hay una tendencia a que las cosas se compliquen en la movilidad. Tanto se complican que, por ejemplo, en Bogotá ya tenemos que como solución el pico y placa.
que es hasta cómico, porque es como absurdo. Bueno, ¿cuál es la solución? No, la solución es que usted compra un carro que le da un poco de plata y no lo puede sacar. Entonces uno dice, bueno, pero esto ya es como de locos, pero es un poco la desesperación. Ayer oí que todos los candidatos decían, el pico y placa es un mal necesario. Sí, o sea, pero es el tipo de complicaciones que tenemos. Entonces, cuando aparece una empresa como, bueno, y esto hace que las ciudades sean tremendamente reglamentadas en todas partes. O sea, se reglamenta el servicio público, usted dónde puede estacionar, cuál vía es para un lado y cuál vía es para el otro, cuáles son de doble vía, el pare, no sé qué. Y todas las del mundo son súper reglamentadas, porque imagínese el caos que sería Bogotá si cada uno hiciera lo que se le diera la gana con su carro. Eso sí sería pues el acabose, ¿sí? Entonces eso es parte del asunto y genera realidades nuevas. Entonces, por ejemplo, no puede haber cualquier número de taxis en una ciudad, porque por el tipo de negocio que es el negocio del taxi, que exige un capital relativamente pequeño, que hace que la persona sea su propio jefe, una serie de cosas, digamos que ese es un negocio que atrae mucha gente. Y si usted lo deja libre, esto pasa en todas las ciudades del mundo, habría tal cantidad de taxis en las ciudades que el caos de la movilidad sería peor, y además se dañaría el negocio para todo el mundo y al final sería peor para todo el mundo, porque entonces todos los carros estarían desbaratados porque no podrían ni siquiera hacerles los mantenimientos. O sea, esta cosa de limitar el número de limitar los cupos es un problema, porque eso genera 1000 problemas, el precio del cupo, 1000 enredos de corrupción incluso, pero lo cierto es que nadie ha podido inventar un sistema de taxis que no limite el número de taxis en las ciudades, por lo que les acabo de mencionar. Esto lo podríamos detallar más, yo se los dejo planteado hasta el momento. Entonces, con Uber tenemos varios problemas. Supongamos, vamos a suponer aquí en gracia de discusión, yo no estoy de acuerdo, pero supongamos que entonces se autoriza que los de Uber hagan lo que se les dé la gana, que es lo que ellos quieren. Veamos qué consecuencias habría. Si Uber puede, o sea, si lo de Uber puede crecer indefinidamente aquí, ¿qué va a pasar? Que los taxis amarillos se van a terminar quebrando. Inevitablemente, porque usted no puede competir con un carro de 30 millones o de 20 millones con un carro de 100 millones por los efectos del cupo, ¿cierto? Eso sería más o menos inevitable. Y miren las consecuencias que eso tendría. Primer consecuencia, y esta hay que enfatizarla mucho. Uber es un servicio que no está diseñado para toda la ciudadanía, sino para una parte de la ciudadanía. Porque usted tiene que tener tarjeta de crédito, teléfono celular de alta gama y tiene que tener plan de datos, o no puede acceder a Uber, ¿sí? Y resulta que veníamos ahora con Manuel haciendo las cuentas, y probablemente en el estrato 1, 2 y 3 es bien raro que alguien tenga un celular de alta gama y plan de datos y tarjeta de crédito. Y ahí puede estar el 70% de la ciudad. O sea que si todos los taxis de la ciudad se volvieran Uber, habría un 70, un 60, un 50% de los colombianos que nunca podría montarse en un taxi. En un Uber. Sí, en un taxi, en ese caso sería ese sistema de taxi, llámese como se llama. Eso es un absurdo, eso no puede caber en la cabeza a nadie. Porque hasta los más pobres del mundo, la señora más pobre del mundo contrata un taxi el día que tiene su primer hijo. Y eso no se le puede negar a nadie. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que explicarle a los pasajeros, porque el pasajero que le gusta Uber cree que porque a él le sirve a todo el mundo, y resulta que las cosas no son. Excúsame, yo ahorita hablamos todos, yo ya voy a terminar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que la solución que todos se vuelvan Uber no es viable, no puede suceder, porque dejaríamos a un porcentaje inmenso de los bogotanos o de la gente sin derecho a contratar un taxi. No puede ser, güey. Entonces, el segundo asunto, que sería, si se deja proliferar Uber, y si Uber sigue proliferando, empezaría a hundirse el negocio de los taxis amarillos. Bueno, ya está hundido, pero digo más y más, y ojo con esto, porque es que esto hay que explicárselo a la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a suceder a los usuarios? Que todos esos taxis cada vez serían de más mala calidad, porque no los podrían renovar, no los podrían arreglar como debería ser, si se estrellan no hay con qué pagar el estrellón, ese tipo de cosas, y entonces el servicio se iría degenerando, y lo que tendríamos es una situación todavía más caótica y peor, los conductores ganarían menos, o sea, sería una cosa realmente espantosa. Entonces, por ese lado, tampoco se puede aceptar la teoría de que todos los carros se vuelvan Uber. Sí, a mi juicio, es un punto clave
en el debate, y repito, hay que explicárselo a la gente, porque muchos colombianos honradamente piensan que lo que es bueno para mí es bueno para todo el mundo. Y eso puede ser cierto en otras circunstancias, pero en estas no. Y en lo del tránsito se puede ilustrar de otra manera. Para mí puede ser muy cómodo estacionar mi carro en una avenida mientras me bajo a comprar una cosa en la panadería, pero me tiro la avenida. O sea, el impacto que yo causo sobre toda la ciudad es inmenso. Entonces ese es un ejemplo de cómo algo que es bueno para mí no es bueno para todo el mundo. Y con Uber termina pasando lo mismo. Bueno, esta es, digamos, como la realidad en la que se está. ¿Qué pienso yo que debe? Bueno, ya el gobierno ha anunciado que don Germán Vargas Lleras, después de las elecciones, va a tomar algún tipo de medida. Yo creo que ustedes, y cuando digo ustedes, digo conductores y propietarios de carros, todos, o sea, los conductores y los propietarios de taxis, deberían exigirle al gobierno y a Germán Vargas Lleras que tiene que concertar con ustedes cualquier medida que va a sacar. O sea, yo les digo esto, yo esto lo conozco de cerca. Aquí ningún gobierno saca una medida sobre industria sin preguntarle a la ANDI, ni saca una medida sobre comercio sin preguntarle a FENALCO, ni saca una medida sobre el agro sin preguntarle a la SAC. Puede que no les pregunten a los campesinos, pero a la SAC sí le preguntan. ¿Sí? Entonces aquí hay un asunto que se vuelve clave en esta discusión. El gobierno tiene el deber, y don Germán Vargas Lleras tiene el deber, y la ministra del Transporte, de concertar con ustedes qué es lo que se va a hacer. Ellos están anunciando medidas, bueno, que se conversen, y si las medidas son unas buenas medidas, pues bueno, muy bueno, ¿sí? Pero si no son unas buenas medidas, ustedes tienen que tener el derecho a expresar su desacuerdo y a plantearlo con toda seriedad. Esta es una exigencia democrática, pero esto les exige a ustedes unirse y organizarse. O sea, este es un problema que es súper clave. Primero digo unirse. Deben unirse los conductores y los propietarios. Pienso yo que de otra manera no tienen la fuerza suficiente para ser interlocutores válidos con el gobierno, porque al gobierno no les va a gustar la idea de que ustedes digan que ustedes quieren opinar. Pero ojo, para poderse poner de acuerdo en esto, no pueden, pienso yo, introducir en el trabajo de unidad y de organización los puntos de desacuerdo. O sea, uno entre más puntos tenga, más difícil es ponerse de acuerdo. Lo más fácil es acordarse en una sola cosa. O sea, si se tratara aquí de decir que son 10 para la 1, nos ponemos de acuerdo todos así. Pero si ya decimos es 10 para la 1 y está haciendo frío, entonces ya alguien dirá, no, pero yo frío no tengo, ¿cierto? Y entonces esto se nos empieza a volver una conversación. Ahora, ustedes, como conductores, es natural que tengan y tienen contradicciones y diferencias con los propietarios de los carros. Pero yo creo que si ustedes se meten a tramitar todos los problemas que tienen en un solo tiro, no logran unirse en torno a lo de uno. Yo sé que aquí hay problemas de ingresos, hay problemas de garantías laborales, de prestaciones, de derechos sociales, etcétera. Eso hay que resolverlo. La pregunta es si lo pueden resolver todo al mismo tiempo. Yo tengo mi duda, yo creo que no es posible. Y en este momento, lo de Uber les hace daño a todos, a los conductores y a los propietarios de los carros. Entonces, y a las empresas incluso también. Entonces, lo más sensato sería ir por partes. Bueno, que se resuelva el problema de Uber y después se van resolviendo los otros problemas. Y a quienes queremos colaborar en esto nos queda más fácil colaborar si los temas se van planteando por partes. Yo creo, por ejemplo, que las diferencias que tienen los conductores con los propietarios se pueden tramitar y se pueden resolver. Sí, es cosa de buscarle la coma al palo, como se dice, y de sentarse a charlar y de mirar muchas cosas que se pueden mirar para encontrar una solución. Pero en este instante probablemente no sea el mejor momento. Yo también les advierto esto. Yo aquí doy opiniones, ustedes hacen lo que quieren. Ustedes ya están creaditos, ¿cierto? Y no soy yo el que les voy a decir qué tienen que hacer. Pero esto se los dejo como una reflexión. Porque si Uber sigue, no van a quedar ni taxis ni conductores. O sea, este es el mismo cuento que echábamos ahora en estos días con lo de los ingenios azucareros. El gobierno va a sacar unas medidas contra los ingenios azucareros que los pueden quebrar, convertirse en interlocutores válidos del gobierno nacional, y eso no lo pueden lograr. Eso no lo pueden lograr si meten todos los temas al mismo tiempo. Y yo diría que hoy por hoy el problema más urgente de todos,
de los propietarios y de los conductores. El problema más urgente a resolver es el problema de que aquí aparezca una normativa que todo el mundo respete y que le permita a todo el mundo funcionar y trabajar y lo que sea como sea. Es decir, usted me pregunta a mí, ¿cuál es la fórmula? Yo no tengo fórmula. No, doctor Robledo. Eso les toca, ya voy a terminar, eso les toca a ustedes, pero ni siquiera es ahora aquí, porque pues, aquí no, ¿qué? Si ustedes tendrán que ver cómo se organizan y cómo resuelven los asuntos, porque estamos cuántos aquí, bien poquitos. Yo no tengo por qué estar en las reuniones donde ustedes se pongan de acuerdo y definen qué es lo que quieren, porque yo no soy ni propietario de carro ni conductor. ¿Sí? Pero yo lo que sí quisiera es que ustedes nos pudieran decir a los que queremos ayudar, tenemos esta idea. Ahora, yo miraría esa idea, si me parece sensata y estoy de acuerdo con ella, lo respaldo, y si no, también le digo que no. Yo en esto soy bien franco en las cosas. Bueno. Y por último es esto. Yo entiendo las molestias que ustedes tienen, y yo soy de los que creo en el derecho de los ciudadanos a movilizarse, a reclamar, pero también les quiero enfatizar en esto. Los reclamos tienen que ser democráticos, tienen que ser civilizados, no pueden ser de matoneo. O sea, las cosas hay que hacerlas bien hechas, o si no ustedes no van a ganar a la opinión pública, y si no ganan la opinión pública no pueden resolver, exacto, ¿cierto? No pueden resolver el problema. Yo entonces termino ahí, o sea, esta es mi opinión, ustedes toman las determinaciones, yo colaboro en lo que pueda colaborar, y esta es un poco pues mi visión. No es fácil la solución del problema, digo esto por último, porque por lo que dije hace un momento, las ciudades son muy complicadas. Esto es muy enredado. En Bogotá esto se ha manejado mal demasiados años, hay 1000 problemas creados, etcétera. Uber cae, monta otro enredo tenaz, ¿cierto? Pero bueno, hay que buscarle una solución a ese problema. Doctor Robledo, una última pregunta. Por favor. ¿Qué posibilidad, doctor Robledo, puede usted colaborar? Ernesto Uribe, presidente de la Asociación de Taxistas de Bogotá. Doctor Robledo, ¿qué posibilidad puede usted colaborarnos con la bancada del Congreso en una demanda y nosotros podemos respaldarla con firmas, o no sé cómo podríamos hacer? Pero ¿cómo en el Congreso? A ver, yo aclaro esto. En la Comisión Sexta. Bueno, a ver, yo preciso esto. Esto, hasta donde yo veo el asunto, no necesita ley. Y pareciera que el gobierno piensa que tampoco, porque no está hablando de una ley, sino de sacar un decreto, ¿cierto? Los congresistas, entonces en este terreno no tenemos mucho que hacer, digamos, legalmente. Los congresistas en este caso actuamos es como control político, que es el nombre que se le da. O sea, esto que yo estoy haciendo, opinando de esto, escribo, le mandé una carta a Vargas Lleras, ¿cierto? Este tipo de cosas uno las puede hacer y hacer debates en el Congreso, ese tipo de cosas, pero el problema normativo, es más, el problema, las normas, digamos, están a favor de ustedes. O sea, aquí pueden aparecer otros servicios de taxis en un momento dado y se pueden crear, y eso es cosa de mirarlas. Yo sobre eso no tengo una posición a priori de veto a eso, son cosas que se pueden mirar, pero dentro de la idea de que es servicio público y que el servicio público está reglamentado y cumple las leyes y cumple las normas y se fijan las tarifas, o sea, toda una serie de cosas en las que el Estado interviene. Yo soy un convencido de que sin el Estado las ciudades serían un caos. El caos, porque mañana entonces alguien va a decir, no, es que yo también tengo un bus y yo por qué no puedo poner mi ruta, ¿cierto? Y esto se empieza a volver, es una locura. Si hay algunas preguntas, yo contesto unas preguntas. Por favor, amigo, ¿usted de qué parte viene? Muy buenas noches, doctor Robledo, compañeros taxistas. Mi nombre es John Edison Gil Alvarado, soy vocero voluntario del gremio de los taxistas del municipio de Sogamoso, en Boyacá. Bueno, he venido hasta aquí pues primeramente para dar claridad sobre que un tipo de piratería que se está presentando allá en el municipio, y es desde hace unos 23, 25 años que los carros particulares se parquean en una zona amarilla que nos corresponde a nosotros y nunca hemos podido hacer uso de esa zona amarilla. ¿Qué es lo que pregunta usted concretamente, por favor? Pues de pronto digamos qué tipo de alternativas se puede usar para combatir esa piratería. ¿Por qué? Porque las personas que no, o sea, las personas que tuvieron la posibilidad en su momento de combatir la piratería no lo hicieron. ¿Sí? Concretamente, escúcheme. Permítame, yo hago un comentario sobre esto. O sea, piratería ha existido siempre.